Bueno, mis queridos teleamigos y teleamigas, aquí tienen al padre, al esperado padre. Él nos va a decir qué fue el problema que tuvo con el arzobispo de Pereira en su diócesis. Bueno, Dios les pague por todo a todos los teleamigos y teleamigas, un saludo muy grande. Bueno, fui suspendido y todos porque salió en el 5 de septiembre el documento que permite su santidad Francisco comulgar en Argentina a los casados vueltos a casar, supuestamente según algunas circunstancias. Sería por eso que se dio este problema y yo mostré estos documentos al señor obispo y él pues no acepta porque es muy difícil enfrentarse pues con el Santo Padre, es muy difícil, pero esto no es de enfrentar más que poner la doctrina que la Iglesia nos ha enseñado siempre. Muy bien, pero entiendo que esa situación tiene antecedentes. ¿Podría relatárnoslos? Claro, yo estoy muy atento a todos los cambios que se están haciendo y se dio pues en el comienzo del año Amor y Leticia, y Amor y Leticia nos decía en el 305 numeral que se podía dar la comunión a gente que estaba en pecado objetivo. Yo llevé este documento al señor obispo alrededor de abril-mayo, más o menos, y allí estuve con él compartiendo este texto. Él me dijo que se refería muy posiblemente a los que son continentes, que contienen pues su sexualidad, que viven como hermanos, pero yo le dije que ahí no estaba esa palabra. Entonces le dejé en investigación, le dije, monseñor, pues averígüeme, que esto es algo nuevo, pero no tuve respuesta. Después ya llegó el 5 de septiembre, en donde este documento pues afirma en el numeral 6 que se puede dar comunión y confesión también a quienes viviendo en una continua adulterio puedan comulgar, y por eso me dolió tanto, porque por la tradición apostólica, por todo lo que nos enseña la Escritura y el magisterio de la Iglesia, no hay posibilidad de hacer eso, no porque estemos en contra de nuestros hermanos que están así. Yo tengo mucha gente que está así, pero nosotros tenemos que mantener lo que el Señor nos ha enseñado. Pero resulta que el cardenal Schönberg calificó la situación no de pecado, sino curiosamente de situación irregular. ¿Será una situación irregular o será una situación de pecado? Sí, correcto. Él también sacó en una entrevista en España, se la pasé también al señor obispo, permitiendo. Te preguntan, bueno, una pareja que ha hecho nulidad no está en pecado porque ya se puede casar. Una pareja que está teniendo continencia plena tampoco tiene pecado porque se pueden confesar. Entonces estos casos irregulares donde están en pecado objetivo se refiere a adúlteros que tienen relaciones. Y le dice, sí, así es, y a ellos son los que les da el permiso. Bueno, padre, ¿y qué consecuencias tiene esa decisión que tomó el obispo de Pereira contra usted? Yo esperé la respuesta y pues lastimosamente no la tuve. Ahora pues incluso ya en la diócesis de Roma, ya no solamente en Argentina, sino que en la diócesis de Roma está permitido también ya, tristemente en la diócesis de Santo Padre, sí. Y entonces aquí está todo el documento donde está permitido ya, está todo investigado el caso, y en todo este contenido dice que se puede, dice el texto de la exhortación apostólica no va más allá, pero en la nota 351 se lee, en ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos, es las palabras de el auxiliar del obispo. Porque hay dos situaciones, una cuando el Papa habla como persona o como doctor, que no compromete directamente a la Iglesia, y otra cuando habla como Papa, y como Papa con la intención de definir una doctrina como de fe.
En el caso de él, cuando se dirigió a los obispos de Argentina, ¿lo hizo en qué calidad? Pues ¿Como doctor de la iglesia o como...? le piden a él un permiso, ¿sí? Y él dice, claramente dice, es un escrito muy bueno, no hay otras interpretaciones. En el numeral 6 dice, se puede dar comunión a personas que están en adulterio y confesión también. Entonces, la afirmación es católica, no puede ser privada para... Exacto. Entonces eso, sumado a que en la diócesis de Roma, que es la diócesis del Papa, autoriza esto, quiere decir manifiestamente, sin tantas lucubraciones, que el Papa está de acuerdo en darle la comunión a los adúlteros. Dice, no se trata de llegar necesariamente a los sacramentos, sino de orientarlas a vivir formas de integración en la vida eclesial, pero cuando las circunstancias concretas de una pareja lo hacen factible, es decir, cuando su camino de fe ha sido largo, sincero y progresivo, propóngase vivir en continencia. Si más tarde esta decisión es difícil de practicar para la estabilidad de la pareja, Amor y Leticia no excluye la posibilidad de acceder a la penitencia y a la Eucaristía. Así dice el documento. Eso contradice abiertamente, me lo busca, en el catecismo de la Iglesia, la 1600 y pico. Es que antes de esta situación de Amor y Leticia, los adúlteros podían perfectamente acercarse a la confesión. ¿Con qué condiciones, padre? Tiene que tener continencia plena. Continencia, vivir como hermanos. Ajá. Y la otra, hacer la nulidad matrimonial. Si hace nulidad existe... No dar escándalo. Y no dar escándalos. Pues en esas condiciones, arrepentirse primero de lo que hicieron. Segundo, abstenerse de relaciones. Y tercero, no dar escándalo. Ya está aquí, doctor, el catecismo. Léelo eso para que sepan nuestros teleamigos que sí, efectivamente, la Iglesia benévolamente permite acercarse a la comunión a quien está en estado de adulterio, pero con esas condiciones. Leámoslas, porque eso es lo que ha cambiado el Papa actual. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1650, dice: hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 11 a 12. Que no puede reconocer como válida esta nueva unión si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esa situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepienten de haber violado el signo de la alianza y la fidelidad a Cristo, y que se comprometan a vivir en total continencia. Segunda condición, a vivir en continencia, a vivir como hermanos. Ahí termina, doctor. Bueno, y obviamente a no dar papaya, como decimos nosotros, a no dar escándalo. Son tres condiciones. ¿Qué es lo que cambia Amor y Leticia? Sí, la conversión tiene que ser para todos, tenemos que estar... Pero es Amor y Leticia elimina la conversión, sí. Pasa por alto la conversión. Sí, no necesita conversión. Sí, no necesitan convertirse de su pecado, mejor dicho. Correcto. Y pueden recibir la comunión tranquilamente. Ese es el problema. Pero entonces dicen que en algunos casos, y como decimos, todos en la cama o todos en el suelo. Claro, entonces, aquí... es la universalización del principio de igualdad. Correcto. Este de Roma, que es muy nuevo, es del cardenal vicario de la diócesis de Roma, Monseñor Agostino Balini. Entonces ahí está claro eso. El texto donde responde su santidad a los obispos de Buenos Aires
Dice, el escrito es muy bueno y explica cabalmente el sentido del capítulo 8 de Amor y Leticia, no hay otras interpretaciones. En el texto que le mandan los obispos de Buenos Aires dice, en otras circunstancias más complejas y cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad, la opción mencionada puede no ser de hecho factible, que es el tener continencia, de vivir como hermanos. Y cuando no se pudo obtener esa declaración, no obstante, igual es posible un camino de discernimiento. Si se llega a reconocer que en un caso concreto, que no lo conozco, hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta, dañando a los hijos de la nueva unión, Amor y Leticia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. Esto fue lo que yo no acepté, yo le presenté esto al señor obispo, esperé la respuesta, no la vi, y yo me siento en la obligación de predicarlo. Y pues al no tener respuesta, como dice San Félix, el Papa San Félix III, el que no rechaza el error, lo acepta. Y si yo me pongo en esas, pues no estoy en ese camino que el Señor me enseñó. San Ignacio dice que la primera salvedad para no obedecer es cuando nos impone obedecer mandándonos un pecado. Ojo, Tomás de Aquino dice a la ley moral natural o a la ley divina. No se puede obedecer el mal. Esa frase que nosotros conocemos en la iglesia, el que obedece nunca se equivoca, se refiere a las cosas buenas y se refiere a lo imperfecto, pero no se refiere al pecado. Ojo, repítalo, padre, porque es que se han valido de ese argumento muchos para estar tranquilamente allá y decir, no, el superior es el que carga con el pecado. Claro. Además de eso... Repita, cuando no son materias graves, Ajá. cuando no se trata de una violación directa del derecho natural, ajá, o de la ley divina, Sí. y cuando es una cosa de perfección o imperfección, es decir, relativa. Como cuando un santo le decía al director espiritual, a una santa creo que le mandaron a sembrar una rosa en una piedra, y lo hizo, y salió. Bueno, pero fue obediente. Si se niega, no comete un pecado gravísimo. No ni siquiera pecado, es simplemente obedecer algo que es como imperfecto, pero en este caso es un pecado. Es un pecado. Contra la ley divina. Bueno. Tanto, primero, contra la parte que dice el Señor, no adulterarás, y el mandato del Señor, a través de San Pablo especialmente, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, indignamente come y bebe su propia condenación. O sea que es una materia gravísima. Es muy grave, porque es que